Actualmente, en nuestro país, en nuestro querido México, hay un total de 6.484 asociaciones religiosas. Entre estas se distribuyen las más comunes: el catolicismo, el apostólico, pentecostés, bautista, presbiteriano, adventista y ortodoxo. Creo yo que todos tenemos necesidad de tener esta parte de fe bien marcada en nuestros corazones, que tenemos la necesidad de creer en el poder de un Dios supremo que manifiesta su poder justo cuando más lo necesitamos. La enseñanza del maestro es práctica y lo dice en la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, aprendamos a querernos, aprendamos a amarnos y aprendamos a soltarnos a la mano y al poder de Dios para nuestras vidas. Pero llega el punto en el que caemos: ¿por qué tanto de nombre en la cuestión de religión? ¿Por qué adventista? ¿Por qué protestante? ¿Por qué católico? El maestro nos vino a enseñar una cosa y me queda claro que todas las divisiones que existen en la parte de asociaciones religiosas tienen un punto en común, que es alabar, que es buscar adorar a nuestro Dios. Vamos a tratar este tema y el día de hoy tengo 3 invitados que tienen una experiencia enorme en cuestión de comunicación con nuestro Padre, en cuestión de religión, y vamos a tratar este tema para esto. Y pues bueno, aquí ya tenemos a los 3 invitados. El día de hoy, que neta me tienen así como que bien nervioso, no son cualquier persona experimentadotes en la cuestión de Dios. Y pues bueno, el día de hoy tengo nada más y nada menos que empezamos del lado izquierdo hacia el lado derecho al pastor Orihuela, que él es encargado de la Iglesia Apostólica La Puerta en el Ejido Noé. Pastor, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Martín. Gracias a Dios, bien. Cuéntenos, ¿quién es el pastor Orihuela? El pastor Orihuela es un hombre, gloria a Dios, como todo hombre, amén, llamado de parte de Dios, como todo hombre, aleluya, necesitado del perdón de Dios. El Señor tuvo misericordia de mí hace 22 años, estamos ya en el camino, gloria a Dios, iniciando en la ciudad Juárez, Chihuahua. Gloria a Dios, allá fue donde el Señor me alcanzó, aleluya, como que el Señor hasta allá me siguió, amén, porque pues yo estoy aquí de Lerdo Durango, amén, aquí trabajé mucho tiempo, gloria a Dios, aleluya, y pues yo conocía básicamente de Dios, amén, yo no conocía, aleluya, gloria a Dios, así tan a fondo al Señor, hasta que el Señor, aleluya, hizo ese llamado, gloria a Dios. Te digo esto, Martín, que el Señor en una reunión, invitado por mi suegro, amén, a una reunión de una iglesia cristiana, por Dios, ahí el Señor tocó mi vida y empezó a tratar conmigo, amén, por Dios, y fue algo maravilloso, porque yo al segundo mes de conocer de Dios me bauticé en el nombre de Jesucristo, amén, wow, aleluya, y pues para mí fue algo grandioso, amén, por Dios, que el Señor pues se haya fijado en mí, amén, porque es Dios el que nos busca, amén, dice la palabra, que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Martín. Y yo, pues era el primero de la lista de los perdidos, amén. Entonces ahí el Señor me alcanzó, hermano Martín, por Dios, y pues le doy gracias a Dios también. Aleluya, he caminado en el Señor, pues con pruebas y luchas como todos, tribulaciones, aleluya, pero hasta aquí dice la palabra, nos ha ayudado el Señor, amén. Excelente, gracias a Dios. El pastor Orihuela, que está con nosotros, tiene 5 años como pastor, que se los decía yo un poquito antes de iniciar la grabación del programa, mis respetos, porque es lidiar con un sinfín de personalidades dentro de una iglesia, es lidiar con un sinfín de necesidades dentro de una iglesia. Entonces, la verdad, mis respetos para ustedes 3 que están aquí. Vamos con nuestro siguiente invitado, que es nada más y nada menos que el pastor Maínez de la iglesia Centro de Bendición en Lerdo Durango. Pastor, bienvenido, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿quién es el pastor Daniel Maínez? Tu invitación, bueno, soy una persona que Dios
ha tenido en su misericordia todo el tiempo, casi desde nuestro nacimiento. Yo me convertí al Señor hace ya 45 años. En mi juventud llegué a la iglesia, a la tercera reunión yo me bauticé. Todo el mundo decía que porque era muchacho, no iba a durar, no iba a servir, así no se hacen las cosas. No de que antes nos instruían. Afortunadamente no es así, aquí estamos todavía, empezamos a pastorear en diferentes lugares de México, en la iglesia donde estuvimos un tiempo, y hace ya 27, 28 años estamos en Centro de Bendición. Tengo una trayectoria ministerial de 40 años, comenzamos en Chihuahua, y de ahí Ciudad de México, en diferentes partes de la frontera, aquí mismo en el área de la Laguna, como el Palacio, Torreón, Lerdo. Y actualmente ya digo cerca de 28 años en la iglesia que estamos ahí pastoreando en Ciudad de Lerdo. Y aquí estamos para dar testimonio de que Dios puede hacer todo lo que uno piensa que es imposible, desde rescatar a alguien que no merecía ni siquiera ser visto hasta preservar la vida más de una ocasión y haber vivido de cerca milagros, ser un milagro viviente de lo que Dios puede hacer contra todo pronóstico. Y aquí estamos para servirnos, podamos en nombre de Jesús. Gracias. Bendito Dios. O sea, 40 años se dicen en menos de un segundo, pero santo Dios. Y más en la cuestión pastoral, ¿no? Digo, antes de entrar con mi querido Santos, siendo sinceros, a veces hasta dan ganas de tirar la toalla. Pero bueno, nuestro tercer invitado del día de hoy, nada más y nada menos, nuestro querido Pastor Santos, quien pertenece a la iglesia Casa de Bendición en el paraíso de Gómez Palacio. Gracias, Martín. Es un placer estar aquí con ustedes. Dios me concedió la bendición, la oportunidad de conocer su palabra en el año 1986. A partir de ahí, pues, comenzamos a servir al Señor. Y en el año 1997, el Señor nos llamó al pastorado. Estuve pastoreando 12 años. Posterior, ya no lo hice, mi corazón no tenía paz, ¿verdad? Mi corazón no tenía paz, mi corazón sentía la necesidad de predicar, de anunciar la palabra del Señor, de ir por los perdidos, y hoy ya lo estamos haciendo nuevamente, gracias al Señor. Dios nos ha concedido ver milagros hermosos, grandes. Decía nuestro amado Pastor Maínez, él es un milagro de Dios, Dios es un milagro del Señor. Hemos pasado experiencias bien tremendas donde de pronto parece que ya no se puede, pero Dios entra en acción. Amén. Y gloria al Señor porque al final vemos manifestado su poder y nos levanta y nos fortalece y nos sana. Y hemos visto la gloria del Señor. Amado, y aquí estamos sirviendo de Éxito. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes porque digo, a pesar de todas sus ocupaciones, me dieron la oportunidad de poder estar aquí conmigo en este programa. Y antes de arrancar de fondo, pues bueno, quiero mandar saludos a todos mis amigos de Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, mi amado México, Estados Unidos. Muchas gracias por el apoyo que nos dan siempre. Y pues bueno, vamos arrancando con el tema. Por ahí tenemos ya algunas preguntas formuladas que vamos a realizarles a ustedes. Antes de empezar con esas preguntas, quiero que me digan, si catalogáramos, no se puede catalogar, pero si catalogáramos el nivel de dificultad de ser un pastor del 1 al 10, donde 1 es bien difícil y donde 10 es recibo todas las bendiciones del mundo y no batallo nada, siendo sinceros, ¿en qué punto pondríamos? ¿Es fácil o es difícil ser pastor? Desde mi perspectiva, es un 10 a partir del llamamiento. El llamamiento es el fundamento de la realización de esta tarea, y a partir de la respuesta que le podemos dar a este llamado del Señor, es un 10. No significa que esté libre de complicaciones del proceso, pero la razón es un 10. O sea, estamos cumpliendo la voluntad del Señor, particularmente aquellos en quienes Dios puso
esta semilla, este propósito desde prácticamente antes de nacer, y estamos cumpliendo eso, aunque, como decíamos hace unos días, aunque nos mate de hambre, estamos en un día, estamos haciendo lo que... Desde mi perspectiva, yo no sé la experiencia o la opinión que mis compañeros tengan. Yo bueno, desde mi punto de vista, ¿sí? Hace un tiempo, cuando yo estaba pastoreando, un amigo pastor me decía, ¿para qué entras otra vez? Porque yo estaba buscando la manera de... La verdad es que estamos iniciando de cero, yo le comentaba, estamos en una Así célula, es. estamos comenzando a trabajar, y este pastor a mí me decía, ¿para qué lo intentas? Ya estás fuera. Él me decía así, ya te libraste. Y yo le decía, es que no puedo. Es que siento en mí esa necesidad. Y entonces, a partir de ahí, yo confirmo lo que el pastor David nos está compartiendo, ¿no? Es algo de lo que no te puedes escapar. Y cuando estás dentro, yo que hoy estoy, no estamos exentos de esas situaciones difíciles que de pronto tenemos que enfrentar. Pero ahora, ¿dónde no enfrentamos situaciones difíciles? En cualquier etapa, en cualquier área de la vida se enfrentan situaciones difíciles. La diferencia es que como pastor entra mucho la incomprensión de las ovejas. Siempre pasa esto. Cuando la gente no, en el proceso en el que se encuentra no reconoce, está distraída, no tiene todos los elementos, se anticipa a opinar, a expresar pensamientos, pero quienes ya han transicionado, han transitado en el altar de Dios un tiempo razonable, todos ellos, toda la gente una vez que entra en proceso de madurez dicen, cometí un error, así no es. Pero a veces tenemos que, el proceso, el pastoral es dejar que aquellos que eventualmente son inmaduros, que todavía no crecen, que todavía no entienden, sean quienes son. Y en dejar quién son, que sean como son, de repente se desconectan un poco, manifiestan sus opiniones, aparentemente uno debería sentirse ofendido, pero si eres pastor, escuché una vez un profeta que estoy perfectamente de acuerdo con él, un hombre de Dios, un ministro del Señor escogido es inofendible, no tenemos derecho a ser ofendidos, no porque lo veamos como una carga, es que yo quisiera, pero no puedo. No, es que no se da. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados, para corregir hasta que sea una más o menos madurez estable de alguien. Y esos mismos que un momento dijeron, es que usted es pastor, pero que... Y se dejaron ir con todo, pasan los días, los meses, los años, dependiendo de cada etapa. Y llegan todos, hermano, la experiencia que uno dice, perdóname, pastor, yo no sabía que... Entonces dice uno, ok, valió la pena aguantar aquel detalle porque vamos de camino. Bueno, esta respuesta que yo recibo es de un pastor maduro, es de un pastor centrado, es de un pastor que sabe que tiene toda su semblanza, todo su conocimiento y que toda su sabiduría proviene de arriba, pero no todos los pastores son así. Yo quiero aportar algo. En mis inicios al pastorado, tendría probablemente 2 años, probablemente, no recuerdo exactamente. Tenía una familia que yo pastoreaba y cuando yo los visitaba, cuando quería hacer mi trabajo pastoral con ellos, a mí me recibían afuera. En la puerta. La casa tenía barandal, ¿sí? Y yo estaba afuera del barandal y ellos dentro del barandal y ahí platicaban. No me pasaba nada. No había ninguna tensión. Y yo así los pastoreaba, periódicamente los visitaba y yo volvía a ir. Un día tuvieron un accidente. Inmediatamente yo me trasladé al lugar donde ellos los llevaron al hospital. Inmediatamente yo me trasladé al hospital, yo los atendí, yo busqué la forma de cómo apoyarlos, lo mejor, todo lo que estuviera de mi parte, apoyarlos. Y Martín,
A partir de este suceso, todo cambió. ¿Cuál es el anhelo de un pastor? Que haya una bendición para ellos, que haya un cambio, que ellos experimenten al Señor, que ellos experimenten la bendición de Dios, esa transformación. Nosotros queremos una transformación a la vida, al corazón, a la conciencia, a la mentalidad de las personas. Entonces, cuando yo veo ese cambio en ellos, fue algo hermoso. Después de eso, hasta la cocina. Situaciones que ustedes como pastores dicen, lo acaba de decir Maimes, vale la pena. Sí, Ahora, Martín, ¿por qué menciono esto? Porque estamos hablando de un llamado. Siempre he estado convencido de que tengo un llamado aparte de Dios. Entonces, a pesar de que tenía, vamos a decir, 1 año y medio, yo aceptaba eso, pues yo no lo voy a buscar. Lo mismo en mi persona, Martín. Cuando empiezas en una iglesia, como que la gente, a ver qué, como que espera algo de ti, ¿verdad? Como que te está probando a ver cómo eres tú. Entonces, sí es cierto lo que comenta el hermano Santos, ¿saben? Necesitas tú demostrar a la gente que vas con el amor de Dios, porque la gente lo ve, ¿eh? Y tristemente, hermano Martín, lamentablemente esto pasa porque ha habido, lamentablemente, en los llamados de Dios, gente que no se comporta como un hijo de Dios. Entonces, por eso la gente temor a irse, a darte la entrada a su casa porque han sido dañadas, han sido afectadas. Entonces, como que primero te prueban a ver cómo eres, ¿sí? Y sí es cierto, bonito, porque te van viendo y al paso del tiempo, es cierto, pásale hasta la cocina, te pasan a ver. Entonces, es algo precioso porque la gente quiere ver primeramente, ahora sí que tu fruto, amén. A ver si vienes de parte de Dios o ver si vienes, aleluya, con otra intención. Entonces, es un proceso que tiene todo lo que es llamado de parte de Dios para ver si somos realmente llamados, amén. Bueno, mencionar aquí Orihuela algo bien importante, que es, mencionó una palabra que para mí es muy fuerte en su significado, que es muy fuerte en su valor, amor. Y vamos a entrar a una pregunta ya para entrar a las demás. El maestro fue práctico. La esencia de él para con nosotros, y creo que lo demostró en el sacrificio que hizo, fue amor. No hay más. Nosotros como seguidores, yo en mi caso, yo no soy pastor, pero todas las personas que me escuchan saben que soy ministro de alabanza. Y saben que mi comportamiento tiene que ser íntegro ante la sociedad, saben que mi comportamiento tiene que ser de amor hacia los que me rodean, porque después Martín va a dar de qué hablar. Este es el ministro de alabanza de tal iglesia. ¡Ay, caray! Ustedes como pastores también tienen que ejemplificar con la parte del amor que Dios profesa para nuestras vidas y ser transmisores de ese amor que Dios brinda a todas las personas. Aquí lanzo una pregunta que no venía en los que les mandé, pero es anticipada. ¿Nuestro amado Dios mandó a establecer religiones en la tierra? es que la condición, ahí vamos, la condición humana está en la constitución del ser humano en general, tiene necesidad de una conexión que alimente esa misma naturaleza establecida, en este caso, como nuestro creador, que necesita la expresión religiosa. El asunto es que el concepto religión, particularmente en este tiempo, tiene una connotación peyorativa, pero esencialmente no lo es. Si volvemos a la raíz propia de la religión, es el reencuentro, religar o volver a unir. El gran deseo de Dios, después de aquel momento tan dramático, la catástrofe que se creó al momento que el hombre se desliga de Dios. En este momento, el proyecto de Dios, porque es nace de Dios, es volver a unir a ese hombre que cayó, que se desligó de Dios, se desligó de su comunión, que tuvo que andar buscando, que se escondió de él y que tuvieron que declarar sobre ellos, sobre la humanidad entera, ciertos juicios fuertes, pero se inicia un proceso de reencuentro. Pienso en mi opinión, la religión como tal no comienza en el hombre, no es una expresión del hombre.
La religión, el religar, el reunir, nace en Dios. Dios quiere reunirse de nuevo con el hombre a través del proceso que ya está. La historia de la Biblia es una historia, ahora sí, como dice el canto aquel, muy llena de sinsabores, de tristezas y dolores, entre los encuentros de Dios y el hombre, hasta que de alguna manera se concrete la aparición del modo más sublime, que es la entrega de Jesús como Mesías a favor del hombre. Y Dios es el promotor de la religión. No es el hombre el que ejercita una expresión religiosa. No, la iniciativa nace de... ¿Por qué? Porque religión significa reunir. ¿Y quién es el que toma la iniciativa en reunir la relación? Dios. El hombre no, el hombre por su misma naturaleza huye, escapa, ¿verdad? Que Adán se esconde en el libro de Génesis. Es perfectamente entendible que es todo un libro muy figurativo, pero que tiene verdades filosóficas y teológicas muy profundas. El hombre se esconde de Dios, no lo busca. El hombre no busca a Dios. Por eso entonces, encontrar al Señor, no éramos capaces de dar un solo paso. Me gustaría que mi hermano la religión, el significado sano, volver a unir. ¿Sí? En el hombre hay un anhelo, un deseo, el hombre fue formado así, teniendo la necesidad de buscar algo divino o una deidad. ¿Sí? Sin embargo, por eso es importante la predicación. O sea, en todas las partes del mundo donde hay un ser humano, este ser humano tiene necesidad de conectarse con lo divino. Va a buscar la manera. Equivocada, sí, probablemente, pero va a buscar la manera. Entonces, Dios, ¿qué hace? Nos busca la manera. Ok, entonces aquí ya es la respuesta de la primera pregunta. ¿Por qué la religión? La respuesta sería porque Dios quiere unificar, quiere unir nuevamente a las personas. Y vamos a tener un muy buen punto. Está bien, me queda claro que Dios quiere ligar nuevamente la parte de la comunicación entre la parte de la materialidad y mi espiritualidad con Él. Pero, ¿qué me enseña la religión en este mundo? Porque nos enfrentamos. Yo aquí frente de mí puedo darme cuenta que tengo pastores centrados en lo que viene siendo la parte de creer en el poder de Dios. Y eso me consta por lo que han estado mencionando. Pero vamos a la otra parte. La respuesta del ser humano, ¿Qué me enseña la religión? la iniciativa es divina, ahí no hay falla, está perfecta, enseñada desde incluso antes de la fundación del mundo, está planteada de tal manera perfecta, dice la Escritura, en el tiempo perfecto. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, todo en el tiempo perfecto de Dios, en el calendario perfecto de Dios. ¿Dónde está la falla? En la respuesta religiosa del hombre. Es decir, Dios hace lo suyo en perfección, la religión se vuelve un intento del hombre de acercarse a Dios. Cuando no comienza, cuando nosotros los seres humanos no tomamos en cuenta que la iniciativa de este reencuentro está en Dios y lo intentamos nosotros, falla. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una premisa equivocada. No es el comienzo del proyecto no está en mí. El proyecto del comienzo está allá. Entonces yo respondo a esa iniciativa. Como no está el Dios que procura mi bien en mi horizonte, yo como humano busco todos los medios para satisfacer lo que en términos muy proféticos, muy teológicos nos dice el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El alma tiene una necesidad de Dios, pero del Dios vivo. Y en el intento mío humano, no busco al Dios vivo. Busco ahí donde se convierten religiones. Buscamos a dioses que no oyen ni escuchan. Modos. Es lo mismo, oyen y escuchan. Aquí la cuestión Es que el ser humano tiene una razón limitada. No va a entender a Dios porque nuestro Dios es ilimitado, es infinito. ¿Sí? Y lamentablemente, yo lo pienso de esta manera, que en las religiones, porque hay religiones, no hay religiones, hay religiones. Las religiones se han extendido, Martín,
Y el hombre busca al Señor a su manera, el hombre busca al Señor con tradiciones, el hombre busca al Señor, aleluya, de una manera. Exacto, entonces yo creo que la religión está mal aplicada, hermano Maynes, hermanos santos. ¿Por qué? Porque la religión, en vez de unir, ¿sí?, la relación con Dios, desune la relación con Dios. ¿Qué me enseña la religión? Tratamos el punto de que la religión significa realmente volver a unir. Ok, estamos bien en ese punto. Estamos partiendo de que si este significado lo aplicamos a nuestra vida, lo que nos debería enseñar toda religión, independientemente del tipo de asociación que fuera, es el amor y la conexión directa con Dios. Vamos a la tercera pregunta. Están muy bien las asociaciones religiosas porque a fin de cuentas todos tenemos necesidad de creer, todos tenemos necesidad de buscar. Pero, ¿qué me enseñó el Eterno a mí como persona que estoy dentro de una parte eclesiástica? ¿Yo qué aprendí de Él? ¿Y qué me pide Él a mí que haga? Ay, ese asunto está, depende de dónde lo digamos. La expresión actual de la iglesia, que ha tenido un proceso histórico, no es lo mismo esta iglesia de hoy. Ni podemos decir que ha sido una línea recta, sin variaciones. No, la iglesia moderna, por ejemplo, esta iglesia postmoderna, finales del siglo pasado, comienzos de lo que llevamos ahorita, no la puedes comparar con la época, por ejemplo, del comienzo del siglo XX, que era otra iglesia con otra dinámica, con otra expectativa, con otras características propias. Y si te vas viendo un poquito en saltos históricos, nunca vas a encontrar la misma iglesia como tal. Nunca, nunca. Y llegando a la esencia misma, y si comparamos esta iglesia naciente de Jerusalén, por ejemplo, que es la que nos refleja el libro de los Hechos, y si hiciera un salto cuántico, con el término que hoy es muy moderno, un salto cuántico a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de hoy, si no venían muertos, ahí mismo caen, porque no es la iglesia. Esta iglesia de hoy no es la iglesia de Jerusalén. En términos de experiencia, en términos de contenidos, en términos de expectativas, en términos de esencia, no es la misma. Pretendemos rescatar bases de aquella mi primera experiencia y decimos que estamos respondiendo a la iglesia primitiva, que estamos semejándonos a la iglesia primitiva. Y a veces se dice hasta con en plan de uno dice, pastores que se ufanan, nosotros la iglesia primitiva, si la iglesia primitiva, uno de aquellos, el Pedro, que estuvo en aquel primer momento, resucitara por alguna razón, llega y visita tu iglesia, siempre va a morir, y eso no es la iglesia. Es decir, se ha transgiversado. Sí, pero es parte del mismo devenir histórico y de la relación del hombre con Dios, porque responde a una circunstancia particular. La iglesia esencialmente es el cuerpo del Mesías, sí, pero este cuerpo del Mesías no se ha expresado igual en toda la historia. De allí que podamos ver la enorme diferencia. Para mí, la parte de las palabras del maestro son claras y lo que externa en la Biblia es y cosas mayores que yo harán. La parte de que en aquellos tiempos los apóstoles y el mismo Mashiach pudieran hacer testimonio del poder delante de las personas no se ha reflejado en estos tiempos tanto. Puede ser parte de esa misma corruptela o transgiversación que se ha dado en la parte eclesiástica. Pues ahí quiero. Porque el maestro es claro. Y cosas mayores que yo harán. ¿Qué está decretando esas palabras? Es decir, yo tengo el poder, pero te doy la autoridad y el poder para que lo ejerzas. Incluso lo que Exactamente. Cuando Pedro y Juan van al templo, dice la escritura, y está aquel hombre cojo, enfermo, sentado, dice que Pedro le dice en el nombre de Jesucristo, levántate ya.
No se levantó y corrió Y un brinco. Lo más natural del mundo. a la mano del Señor. Sí, Él pedía dinero, pero le dice, no tengo oro. no tengo, pero lo que te doy. Posterior a esto, después de muchos años, alguien dijo, tenemos oro, tenemos plata. Pero no tenemos que Pero no tenemos que... Eso es lo triste, hermano. Eso es lo triste que se ha enfocado más en el ingreso a las iglesias monetarias que en lo espiritual. ¿Sí? Ahorita, lamentablemente, en muchas iglesias no se predica la verdad. Lo vemos tristemente, amén. En muchas iglesias han ocultado la verdad. ¿Por qué? Porque se han enfocado más. porque no venden, hermano. El concepto de la iglesia de hoy, por eso les decía, hay que darle matices. La iglesia no es una institución en general, ¿sabes? Porque hay sus muy honrosas excepciones, dice por ahí. Pero el concepto actual de la iglesia es mercadológico, es decir, hacerme atractivo para tener el mayor número posible de asistentes, de adherentes, que obviamente participen en el proceso de lo que implica un proceso mercadológico. Si yo vendo algo y alguien me lo compra, este que me lo compra paga un precio de diferentes, el precio que yo le ponga. Uno de ellos es obviamente el asunto del ingreso económico. Los modos en que la gente paga por lo que yo le doy. Mientras más atractivo me vea yo para mi mercado responde y a mí me va mejor. Numéricamente, de influencia, de poder, de lo que sea. ¿Sí? Lo que yo vendo, lo compran y ellos me pagan lo que yo estoy demandando de ellos. Se oye feo, pero la verdad es que actualmente mucha experiencia eclesiástica es de corte mercadológico y yo sé que nos vaya a escuchar o que nos vaya a oír ahorita, puede ser que a partir de hoy diga, si va a hablar el Señor, no quiero oírlo. ¿Por qué? Porque iglesia sublime, o sea, experiencias de iglesia muy sublime, tú vas, los ves y dices, wow, este hermano le está poniendo todo el kilo y la iglesia tiene nada más cómo se esfuerzan y todo. Pero ¿cuál es el pre de todo esto? Es un concepto mercadológico. Un lugar, un espacio, una presentación, un recurso, un discurso, una entrega de algo. ¿A cambio de qué? Porque si alguien va a la iglesia, no le digo, ya fuiste salvo, Dios te bendiga, hermano. Estamos para servirte aquí. No, le digo, hermano, nada más que ya eres hermano, nada que te enseñe ya el administrador dónde están los sobres para que pongas, porque a cambio de nosotros te estamos demandando algo. No digo que esté del todo mal, pero el enfoque es mercadológico. ¿Qué debería cambiar, mis hermanos? ¿Qué debería cambiar? El enfoque. No ser la iglesia no debe ser una estructura mercadológica donde buscamos aumento de clientes con el pago correcto de lo que yo le ofrezco y en este proceso simbiótico donde yo doy, tú me das de regreso y vamos creciendo hasta hacer un gran estructura y establecimiento. Yo tuve un profesor que se Jean-Pierre Bastián, no sé si viva hace muchos años de esto, él decía decía los bienes simbólicos de salvación. Yo tengo como pastor los bienes simbólicos de salvación, los vendo. ¿Y a qué precio los vendo? Y si encuentro un campo, clientes me lo compran. A cambio de esto que yo les vendo, yo les cobro. Insisto, poder, autoridad, prestigio, dinero, ¿sí? Y se vuelve un intercambio. Pero desde la perspectiva del maestro, hablando de Yeshua, él no vino a eso. No hay un intercambio mercadológico. Exacto. No, es importante. Adelante. Y es parte de la tercera pregunta. Dijo algo bien importante y lo decíamos antes de empezar a grabar. Mencioné a Cash Luna. Oh, ya.
La tercera pregunta la repito. ¿Qué me enseñó el Eterno y qué me pide que haga? Dentro de lo que me enseñó, es lo que yo debo de aplicar en estos tiempos. ¿A qué voy? El maestro me enseñó punto número 1, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y viene también... No viene a servir, no viene a ser servido, sino a servir. Exactamente, y viene algo bien importante en la Biblia, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio enseñándolos a que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estoy mintiendo que venga eso? No, pero el cumplimiento, ¿quién lo da? No, bueno, a ver, me permite. A ver, Todo aquello que se dio en la iglesia primitiva se fue muy bien. Llegamos y ya estamos. Diluyendo, diríamos. Entonces, ya estamos. ¿Sí? Entonces, yo para concluir mi comentario solamente quiero mencionar lo que el maestro mencionó. Él dijo, nadie tiene mayor amor que Cristo. Que uno ponga su vida por sus amigos. no es cualquier cosa. No se ha entendido, Martín, porque lamentablemente, como menciona el hermano Maíz, ¿sí? Han comercializado, lamentablemente, Martín, han comercializado las cosas de Dios. No ¿sí? te he entendido porque usted dijo algo bien importante hace unos minutos. Sí. No se habla con la verdad dentro de las iglesias. Y es muy cierto lo que dice el pastor Maínez. O sea, se ha comercializado. Del tiempo aquel a esta fecha, yo creo que el mismo Eterno se avergüenza de la parte que nos hemos Yo convertido. te aseguro, Martín, que si el Señor viniera en estos momentos, como hay una vez en la zona, hermano Maíz, en la zona y en todas las mesas que se han levantado, hermano. Pensando con algunos mencionados hace rato. Luna, Mira, a mí me queda claro, hermano Martín, que este Cardona no es un cristiano, él no cree en Cristo. A mí me queda claro. no, y a mí también. Ese no es un cristiano, no duelo y que se arrepienta tremendamente, tiene que arrepentirse, ¿sí? Tiene que arrepentirse de lo que está haciendo porque no está haciendo las cosas de Dios. Él está comercializando con las cosas de Dios. Entonces, esta es la importancia que debemos tener los que estamos en Cristo, hermanos. ¿Sí? Hacer la labor de Dios, hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Entonces no estamos cumpliendo No con estamos- lo que el Eterno nos enseñó y con lo que nos pide que No hagamos. estamos cumpliendo. No, mira, cuando cualquiera, y me equivocaban por ahí, nace el deseo de ser pastor. El Señor pone en tu corazón el deseo de ser pastor. Algo pasa aquí, te transforma tu visión, tú dices, voy. Comenzamos en algún lugar. Inmediatamente en el encuadre, en el paradigma que traigo, yo ya estoy reproduciendo lo que alguien más ya me hizo creer o saber o entender que es la iglesia, busco un terreno. ¿Por qué? Porque las iglesias deben tener un terreno. Y luego el terreno, tener barras y luego empezar a construir. La iglesia primitiva nunca tuvo templos. Nunca tuvo templos. El primer templo se construyó en el siglo IV a la orden de Constantino. Durante 3 siglos más, la iglesia naciente, la iglesia de aquel tiempo, no tenía templos. ¿Por qué? Porque la premisa era, nosotros somos el templo del Espíritu. Eso era fundamental. Entonces, pero el paradigma que tenemos nosotros hoy es templo, un lugar donde reunirse. Bancas. Le preguntaba a alguien que fue conmigo en Israel, allá en Palestina, bueno, en la tierra de Israel, y le preguntaba, hermano, el día que entramos al templo de la Natividad, o sea, ¿dónde está la cueva de la Natividad? Los más famosos, Y le dije, ¿qué vio usted? ¿Cuántas bancas vio a la entrada? ¿Y cuántas veces ha ido? Él ha ido muchas más veces que yo solamente una vez. ¿Pero qué vio? ¿Cuántas bancas había? Ninguna. Y no hay bancas. No, es que la iglesia primitiva no tenía bancas. Ni tenía templo. Y desgraciadamente hasta ese punto se ha convertido en un punto de referencia competitiva. Ahora, hoy la iglesia no tiene altar. También el concepto altar también es ajeno a la esencia misma de la adoración. Pero hoy no tenemos altares ni siquiera, por decirlo así. Hay escenarios. Y los escenarios son otra cosa que el punto de anuncio de algo muy sacro, o sea, muy cuidado, muy santo. No, hay de todo. Ahora,
Bueno, si nos ponemos a señalar todo aquello que en nuestra opinión está mal, pues nos quedamos sin iglesia, hermano. Dio algo muy bonito usted. O sea, una cosa es un lugar sacro y otra cosa es un escenario. Esto es muy importante. Creo yo que la esencia del maestro es amor, en eso coincidimos hace rato. Entonces, si la esencia de nuestro maestro es amor, usted lo dijo hace rato, la religión se estableció para unir, ¿es necesaria? Sí. Entonces, ¿a qué se deben las diferentes religiones? ¿Negocio, espiritualidad o beneficio propio? Hablando sociológicamente, son los modos en los que en nuestra diversidad humana percibimos y explicamos a Dios. Ahora, que en consonancia estén en acuerdo por la manera en la que yo entiendo a Dios y lo explico, y responde lo que yo enseño, encuentra eco en alguien y sumamos 2, 3, 4, 5, 10, 50. Pero no, esto que yo percibo, esto que yo entiendo que explique, que como lo explico, o como recibí la revelación, no es la misma de él. Ahora, el problema ha sido que no complementamos, sino nos separamos. Yo consigo a Dios así y lo explico así, a partir de lo que yo entiendo que dice así y así, y lo planteo, sí, pero él no lo plantea así. Él lo plantea desde otro punto, aunque sea muy sutil la diferencia, ¿eh? Puede ser que sean las diferencias sutiles, pero se convierten en una barrera que me separa en lugar de bien. Fíjate que yo no había comprendido de parte de esto que dices tú y complemento lo que yo entiendo de lo que tú, y si eres humilde, te comparto de aquello que yo he logrado comprender y ampliamos la visión, ¿no? Es que él no cree como yo y pongo una barrera. Cuando que lo que él cree como yo, lo que él no cree como yo es el complemento de lo que yo debería creer. Pero no actuamos de esta manera. O sea, vamos a la etimología, religión es unir. Hasta allí. Ahí está la situación. De hecho, la palabra religión es un conjunto de creencias. Y lamentablemente el ser humano le da otro significado. Entonces, es otro punto que no estamos cumpliendo. Porque si Santos, Orihuela, es difícil el apellido, mi rey. Santos, Orihuela, somos Ori, apellido de Oricurnia. Ori. Santos, Ori y Maines, que tienen su parte de creer en Dios, bien lo explicó Maines. O sea, yo identifico la parte de Dios y la enseño así. Ori la entiende y la enseña así. Santos la entiende y la enseña así. Lo dijo usted muy bien. Lo que falta es comunicación, aprehensión y empatía para lograr que el reino de Dios sea establecido sobre nuestras vidas por completo y dejarnos de situaciones en que Ori piensa así, Maines piensa así, Santos piensa así, pongo la barrera chiquito por tu lado y voy por el mío. Martín, ese es el actual del. Por ejemplo, bueno, ahorita antes de entrar ustedes platicaban y hacían mención de ciertas situaciones, por ejemplo, del salario, de las obras y esas cosas, ¿no? Entonces, la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. ¿Sí es? Entonces, ustedes hacían sus puntos de vista. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, que por qué esas situaciones, ¿no? O sea, yo digo, si la congregación a la cual tiene la capacidad de sirve, tiene la capacidad, yo estoy de acuerdo, yo no tengo ningún problema por eso. Claro, yo estoy trabajando, yo tengo un taxi, yo trabajo en mi taxi, y yo estoy solventando mis gastos, pero si yo tuviera una congregación sí, exactamente, que me permitiera a mí, que todo mi tiempo esté a su disposición, yo lo diría. Sí, hermano. Perdón. Sí, ese es mi punto de vista. Ahora, ¿por qué lo menciono?
Porque a pesar de eso, yo amo a mi hermano y es mi amigo. Sí, y eso no crea una barrera entre nosotros. Es el modo en que probablemente él vive la experiencia de servicio ministerial a la congregación, en donde probablemente el aporte de la iglesia para sus necesidades no interviene. Es tan bíblico el hecho de que Pablo dijo: de ninguno de ustedes he recibido un perro. Yo me mantengo solo con tuyos mis tienditas que hay como y no les debo nada. Pero tenemos derecho, como los demás apóstoles, tanto a comer como a traer una nena con nosotros como esposa, y también se vale. No pondrás dar al buey que trilla. Este es tan bíblico que un pastor viva de ello, como tan bíblico que un pastor diga: de ayer Dios soy yo. Yo no. Bueno, para concluir mi comentario, miren, tenemos que entender, por la pregunta que hiciste, tenemos que entender también que la palabra del Señor, por ejemplo, nos habla de las concupiscencias. Lo menciono por lo siguiente: yo en alguna ocasión escuché a un joven y dice: no, dijo él así, yo lo escuché: dinero, ¿qué hizo? Dinero, así le hizo. Por cierto, entró y ya está. ¿Sí? Sí, no. Entonces, o sea, porque no es por ahí el asunto. La palabra del Señor nos habla de las concupiscencias. Las concupiscencias son aquellos deseos que tenemos y que son insaciables, de los deseos que quieras. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando nos guiamos por esas cosas, nos desviamos y echamos. ¿Algún comentario? Un comentario. Y la cuestión del salario, hermanos, que lamentablemente se pierde el enfoque espiritual, porque el hombre que está al frente de una congregación debe ciertamente recibir, obviamente, algo de parte, pero cuando tú recibes ya un sueldo, una cantidad ya determinada, y no la hay en ciertos días, No, pues hasta ¿qué crees que va a pasar? La persona se va a molestar, la persona ya no va a predicar como predica por cuando recibía su salario o su aportación. Se pierde la cosa espiritual, hermano. Entonces ya no hay este amor porque no está recibiendo, como dijo el hermano Santos, algo de ingreso monetario, que para mí sí está bien, que se le dé algo, o sea, por mí no hay ningún problema, pero no una cantidad determinada. Un ejemplo, o sea, si a mí me dieran 7,000 pesos por semana, gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando en una iglesia no hay un ingreso y yo estoy acostumbrado a recibir 7,000 pesos por semana? ¿Qué va a pasar? Me vuelvo enfermo de Dios y me vuelvo a la La iglesia necesita mantenimiento. O sea, hay gastos, y lo comentábamos fuera también. Hay luz, hay internet, hay agua, hay equipo técnico que requiere mantenimiento. Entonces, todo esto es necesario. Pero pasar de eso a una parte en la que yo recibo determinada cantidad como pastor, hay una palabra muy padre en la ley que se llama jurisprudencia. ¿Qué significa jurisprudencia? Es cuando la costumbre se hace ley. Entonces, yo como pastor recibo 7,000 por semana, por mes, por como quiera. Mi cerebro se va a acostumbrar a que yo voy a recibir esa cantidad. Sí. Y entonces caemos en la parte, caemos en el punto de asalariado. Está bien la parte, al menos desde mi punto de vista, aquí somos 4 cabezas que piensan diferente. Está bien la parte de yo como pastor recibir el apoyo y la necesidad porque tengo gastos que sufragar, tengo necesidades materiales, porque a fin de cuentas no dejo de ser material porque estoy en un mundo terrenal, mi espiritualidad se encargará Dios de ella, pero ¿hasta qué punto? O sea, Pues es parte de los presupuestos con los cuales se atiende el asunto de la iglesia. Y esos presupuestos, cada uno los procesa desde su propia expectativa. Esto que dijo este joven, yo quiero ser pastor porque gana dinero, y que ya no está, se enteró que, si bien es cierto, no digo que no pueda haber en algún momento dado un ingreso, casi es accidental. Cuando el ingreso es interesante es porque es accidente. Y de alguna manera aseguran el ingreso mínimo y se les da un salario, un sueldo
porque con ello cubren lo elemental para hacer su tarea y además que no solamente se trata de ellos, sino de la familia. Y es válido, es tan digno, tan honorable como aquel que tiene que esperar el domingo hasta que termine el culto para saber si los hermanos tuvieron la posibilidad o tuvieron la disponibilidad emocional o ganas de diezmar o ofrendar y decir, bueno, ¿cuánto se juntó? A mí me tocó, yo siempre me tocó. A ver, ¿cuándo terminó? No, pues, no. Dios, Señor, ayúdanos. Hermano, a mí me toca cada semana eso. Sí, Entonces, esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia, o sea, que tú estás por un amor al servicio de Dios, no por lo que vas a recibir. Sí, obviamente hay gastos, hay cosas que hay que hacer, pero no por eso vas a dejar de hacer la no, porque pues si no, ni siquiera por esto se hace tampoco, por esto no se hace. Pero es tan loable que un pastor que estemos en la situación a veces tener que esperar a que termine el domingo para hacer el culto, recoger y decirle a la hermana que haga la hermana cómo salió, ¿no? Muy bien, hermana, gloria a Dios, pero tú hacías cuentas y dices, no, gloria a Dios. Es tan loable, tan honorable el pastor que hace eso, como aquel que no necesita preguntar, porque de lo que tiene, de lo que ha recibido semana a semana, puede incluso, como me llega a decir un pastor, mira, ahí está, desde hace 15 días tengo los 2 montes de ofrenda que ni los hemos contado, no lo necesito. ¿Por qué? Porque de lo anterior es suficiente, ¿verdad? Entonces, es tan honorable una cosa como la otra. A veces satanizamos situaciones que no comprendemos en el proceso. Yo pienso, en mi opinión, que deberíamos de eso con un espíritu más optimista, más concediéndonos el privilegio de la duda de que las cosas están haciendo bien. Sí. Antes que ver el lado negativo, y lo vamos a señalar 1,000,000 de veces, pero mucho de lo que la iglesia hace hoy, si bien es cierto que le puede señalar 3 y 4 puntos y 100 puntos negativos, es cosa buena. En general, claro, en general, incluyendo al multimensionado Carlos Luna, hay algo bueno en ello, porque hay gente que necesita vivir una experiencia al nivel que se la planteen. A lo mejor no le alcanza para más, nada más que para lo que hace, pero hay alguien que necesita eso. Y es que detrás de toda situación no deja de estar el mensaje. Exactamente, la presencia de Dios, que dice la multiforme gracia de Dios. O sea, que Él se las arregla para tocar el corazón de alguien. Pero este instrumento, así nada más que el instrumento es solamente un vociferante. El que hace la voz, el que hace la acción es el espíritu que toca el parlamento. claro. Sí. Ese concepto que nos da nuestro hermano Maynard es correctísimo, ¿no? Es un reencuentro con Dios, una relación una vez más con el Señor, pero el ser humano le ha dado otro lamentablemente, porque ya hay religiones que adoran a la muerte, hay religiones que adoran al diablo, hay religiones que adoran otras cosas que no deben de hacer. Entonces, a veces hasta nosotros como personas caemos en el hecho de que si yo le doy más importancia hasta ese simple carro que está allá afuera de color gris, yo lo estoy convirtiendo en mi Dios. Exactamente. Lo que toma prioridad en tu vida se convierte en Dios. es la creencia que estás teniendo. Entonces, si tú crees en el carro como prioridad antes que Dios, entonces tu religión para mí Ya valió. es vana. No sirve. Sí, entonces la religión no debe ser una creencia, sino estar convencidos de que con quién nos tenemos que relacionar, que es con Dios. Porque no hay otro Dios, dice la misma palabra, dice ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo el Señor, si no es a través de Él. Entonces, tenemos que darle la importancia, hermano Martín, de que la religión, si está basada en el hombre, en el vehículo, o en otra cosa que no sea Dios, es una religión que no le va a servir para nada. Y en base a las preguntas bien dadas por mi querido Daniel Maynez, hemos creado mercadológicamente religiones. Hay muchas que no valen la pena.
Usted puede ver ¿cómo se dice? El espectro mercadológico de los bienes simbólicos de salvación, diría que es sociólogo. Ahí está frente a nosotros. Hay de todo lo que tú quieras encontrar. ¿Sí? De todo, desde una experiencia muy rústica, muy limitada, hasta las grandes empresas religiosas. Ha habido, no voy a decir nombres ni nada, pero aquí en Gómez Palacio se inició una iglesia con este concepto. Funcionó. ¿Y saben qué? Sigue funcionando. Esta iglesia sigue. No le voy a decir cuál es, pero funcionó, sigue, vive todavía como experiencia eclesiástica, pero comenzó con un concepto eminentemente mercadológico. Ahora, ahí se puede decir, es que está groseramente expuesta la idea, pero las otras experiencias, iglesias con esquema mercadológico están sutilmente escondidas y las presentan como ministerio, como servicio a Dios. No, tú estás buscando lana, tú estás buscando posicionarte en una sociedad en donde quieres ser mejor opción que los demás. Y eso es lo que Y entonces no veo a las personas como ovejas, las veo como mis clientes y proveedores. Provisto eso de santidad y de servicio. Hermanos, el apóstol Pablo lo entendió de perfección. Lo que tenemos que hacer, seres humanos, y lo plasmó ahí hablando a los corintios cuando dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, aleluya, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que nos falta. ¿Me puede repetir la parte B del verso, por favor? Que no haya entre nosotros, Dice la palabra de Dios, y todo esto para decir y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, hermano Martín. Cuando nosotros los que estamos predicando la palabra, porque somos servidores de Dios, ¿qué está predicando la palabra? Si ese servidor del hombre, entonces ese servidor nos sirve. Cuando entendamos los servidores de Dios, que tenemos que estar perfectamente unidos en un mismo sentido, en un mismo parecer y en una misma mente, vamos a ver milagros de Dios, hermano Martín. Vamos a ver maravillas de Dios. Esas cosas que el Señor prometió que haremos más grandes, las vamos a ver. Pero no estamos viendo, hermanos santos, hermano Maínez, hermano Martín, porque no estamos en esta unión. Estamos desunidos. Estamos lamentablemente haciendo mucho de lo que nosotros queremos hacer y no la voluntad de Dios. Y desgraciadamente, perdón que lo diga, le sonrío a mi hermano, le doy un abrazo, pero no comparto tu idea y no estoy unido contigo. Y entonces lo que dijo el apóstol Pablo en referencia a la unidad tampoco lo estamos cumpliendo. Y creo yo que Iglesia Apostólica, Romana, Bautista, Presbiteriana, Pentecostés, como sea, tienen un manual de vida que es idéntico. O debería ser idéntico. O que debería de ser idéntico, pero que haga lo que me conviene. Claro. Y desecho lo que no me sirve. Entonces estamos rompiendo, porque lo que trae tu Biblia RBR 1960, por lo que veo, Sí. tiene la misma Biblia, nueva traducción viviente, palabra de Dios para todos. Esencialmente Es lo mismo. Entonces, ¿por qué yo, independientemente de la división eclesiástica, no tomo esto como realidad para mi vida? la cuestión aquí está que como iglesia hemos entrado en una espíritu de competencia. El bien ajeno me resulta ofensivo, el éxito ajeno me resulta ofensivo porque manifiesta mis carencias. Y yo como pastor no tengo el éxito que tiene mi vecino, y en lugar de tener los 600 que él tiene, yo tengo 30 o 20 personas, su éxito me resulta molesto. No depende el éxito de cuántos resultados tienes, sino de la eficacia de tu unción
y de tu respuesta a la orden de Dios. La obediencia es la que hace la diferencia, pero estamos vendidos a un sistema en el que eso no es bien visto, ¿no? Y entonces caemos en el punto de que puede haber 1000 pastores, puede haber 30,000 seguidores, pero bien dice Mateo, todo el que me diga Señor, Señor, Así es, entrará en el reino de los el cielos. obediente, la obediencia es la característica del siervo. Y no importa si la obediencia implica, dice alguien escribió, creo que Brown, en un libro acerca de oración, dice, lo mismo el placer del ángel es el mismo placer del ángel que va y recoge a Lázaro y lo lleva al seno de Abraham, de aquel que conduce el carro que lleva a Elías. Esencialmente para el ángel obediente es el mismo placer, porque no es a quien lleva ni la tarea. Es la acción de obediencia la que marca la esencia de la satisfacción. Y en ese sentido, cada uno de nosotros, yo espero que así sea, es mi sueño, mi oración, que cada uno de nosotros como pastores estemos cumpliendo con esa tarea de obediencia. Si por alguna razón que alguien nos escucha, valora esto, y está diciendo, estoy fuera del enfoque, estoy haciendo algo que él no me mandó, y corrige su andar, perfecto, pero en términos muy, muy positivos, o sea, pensando positivamente, yo creo que la inmensa mayoría de los pastores, a menos que me lo corrijan con sus actos, actúan bien, de buena fe, buscando cumplir con la tarea. Si hay alguien que no, tiempo hay de corregir, antes de que todo esto termine. Acabo de mencionar una palabra que también es muy buena y vamos para el cierre del programa. La palabra esencia, orihuela. Para Ori, ¿cuál es la esencia de Dios? La esencia de Dios en el hombre es el amor. Ok, hasta ahí, gracias. Querido Maínez, para usted, ¿cuál es la esencia de Dios? Es perfecta bondad y amor, definitivamente. Mi querido Santos, para usted, Yo coincido con ellos. parte coincidente, los tres que tengo frente a mí, la esencia de Dios es amor. Y escrito está en la Biblia, no sé si estoy equivocado o no, dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, si la esencia de nuestro Padre es amor, yo como pastor, yo como seguidor, debo de ser amor. Dejarme juicios, dejarme mentiras, dejarme costumbres vanas y buscar cumplir con lo que el Padre me pide. Así de fácil. En la medida en la que yo cumpla la esencia que el Maestro depositó en mí con un soplo de vida, voy a cumplir en la parte terrenal el mandato que Él está exigiendo de mi vida y entonces poder decir, Padre, aquí estoy cuando tú decidas. Así es. Te espero con todo mi corazón. Mis amores, muchas gracias por haber estado conmigo. Orihuela, Maínez y Santos, muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias a todos ustedes los que nos van a ver por aquí. Espero que sigamos en contacto en lo que viene siendo las redes sociales. Fue un tema muy bueno que al menos para Martín Rago fue de bendición, porque el hecho de tener aquí a 3 personas conocedoras del poder y la palabra de Dios, entre ellos 2 manifestaron la esencia del milagro de vida manifiesto sobre ellos. Entonces, yo solo les puedo decir, aquí tengo 3 testigos, la esencia de Dios es amor, la esencia de Dios es real, el poder de Dios es infinito. Apégate a Él, cree en Él y obedécele a Él, y de esa manera tú podrás darte cuenta que Hashem, el único Dios verdadero, es quien vale la pena y quien te sustenta a ti como poderoso gigante. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Estamos conectados.